Con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres, desde el Consejo General de Trabajo Social presentamos el quinto capítulo de nuestro espacio y este tiene que ver con el género. Se cumplen 10 años del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul. Este convenio es vinculante y está firmado por 46 países europeos y ratificado por 34 de ellos. Es un instrumento jurídico internacional el más importante y específico para prevenir y luchar contra las distintas formas de violencia hacia las mujeres. Un tratado clave en la defensa de los derechos de la mujer que contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer, violencia física, psicológica, sexual, y reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave para la prevención de dicha violencia. En este capítulo queremos poner la mirada y analizar la figura de la coordinación de parentalidad. En España, ninguna ley prevé o regula la intervención profesional distinto al juez o la jueza en la resolución de casos de conflictos. En nuestro país, la dificultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, conforme a los artículos 24 y 117 de la Constitución, corresponde a los juzgados y a los tribunales, sin que exista normativa que ampare su ejercicio por profesional diferente. Y, por tanto, no hay normativa que describa el perfil de la titulación que se requiere para el ejercicio de esta figura, las funciones y sus obligaciones. Y aunque la figura de coordinación de parentalidad no está regulada en España, tenemos que indicar que en la actualidad se está utilizando de facto en los juzgados y en los tribunales, vulnerando con ello el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Consideramos que esta figura es innecesaria, que perjudica e invisibiliza la subordinación de las mujeres y la situación de vulnerabilidad y de la violencia de género. Esta tarde conversaremos en este capítulo para hablar de esta figura, de cómo surge, de en qué momento se encuentra, y para ello contamos con la presencia de compañeras expertas en temas de violencia y compañeras que las tenemos incorporadas en nuestras voces. Hola Marina, hola Diana, hola Karina, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Mirad, os decía en la introducción que en nuestro país no hay ninguna ley en el ámbito autonómico ni en el ámbito estatal que regule esta intervención profesional, sino que estas resoluciones deben cursarse a través de lo que son los jueces y las juezas, ¿no? Y sin embargo, esta figura de coordinación de parentalidad está siendo utilizada para resolver cuestiones que surgen en el ámbito de las relaciones familiares y en espacios de alta conflictividad en la ejecución de las sentencias, ¿no? Al respecto, ¿qué podemos comentar sobre esta figura? ¿En qué consiste y por qué estos jueces la están utilizando? ¿Qué pensáis? Bueno, yo si os parece, empiezo. Os puedo contar que esta figura se empieza a utilizar en España un poco al albur de la figura de la mediación familiar. Empieza en los años 90 la mediación familiar, primero en el ámbito extrajudicial, a incorporarse como una figura que se utiliza habitualmente en las situaciones de separación, y posteriormente a nivel intrajudicial. Los mediadores y mediadoras, la actividad de la mediación es una actividad que tiene que ser voluntaria por parte de quien se somete a ella, y esto pues llega un momento en el que causa dificultades en el ámbito judicial porque, como bien has dicho, Emi, las ejecuciones de las sentencias, bueno, pues se alargan mucho en algunos casos, y se supone, o desde el ámbito judicial, más o menos valoran que hay un 15% de sentencias con dificultad de ejecución, ¿no? Y entonces, del mismo ámbito en el que se introdujo la mediación, empiezan a hablar de esta figura que surge en Estados Unidos. En Estados Unidos, por cierto, que es un espacio donde no existen los equipos psicosociales de los juzgados, que aquí sí que existen, y entonces la introducen aquí los propios mediadores. ¿Qué ocurre? Hay un proyecto piloto en Cataluña y en Cataluña una sentencia en el 2015 en la cual se acepta esta figura. A raíz de esta sentencia, pues se incorpora. ¿Qué pasa? Que en Cataluña en esos años había una ley en la cual hablaban de una ley de custodia compartida preferente,
en la cual se hablaba de el plan de parentalidad necesario para que en los procesos de divorcio contencioso, bueno, pues hubiera unos acuerdos respecto a la crianza. ¿Qué ocurre? Que así se puede, a raíz de este plan de parentalidad, se incorporan estas figuras como supuestamente para apoyar a que se cumpla ese plan de parentalidad. Y definitivamente en otros espacios en los que no existen estas leyes ni estos planes de parentalidad, bueno, pues se incorpora la figura de una manera con convenios con algunas asociaciones o empresas como Fundación Filia, de Amparo al Menor, y se empieza a formar a mediadores, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, juristas, en las funciones de esta figura. Y desde entonces, bueno, pues se ofrecen a nivel privado y también a nivel público a través de convenios, o sea que en muchos casos son subvencionados por las propias comunidades autónomas o de manera privada. A mí me gustaría hacer un inciso aquí para plantear que esta figura no es una figura que surge como una figura más en lo que significa las profesionales que atienden en la justicia, sino que forma parte de una estrategia que tiene que ver con un contramovimiento al avance que ha supuesto el feminismo, que quiere decir la igualdad, la lucha por la igualdad de las mujeres en el mundo, ¿no? Hay un movimiento muy, muy acelerado de un tiempo a esta parte. Pensar que hasta 1972 la mujer tenía que pedir permiso al marido para establecer su residencia o cambiar de lugar o salir del país, que es la generación más o menos de mis padres, y los profesionales que tengan más de 47 años han sido formados en estos preceptos donde en la patria potestad tenía que ver con el hombre como propietario de su mujer y sus hijos, desde el pater familiar famoso romano. En este sentido, tantos siglos, que son 21 siglos de los que estamos hablando, de predominancia y propiedad del varón sobre mujer e hijos e hijas, tiene su correlato en que a partir de los movimientos feministas y del avance de la mujer en la lucha por la igualdad, en España, desde la Ley de Violencia de Género del 2004 y la última modificación del 1/2021 sobre el tema de violencia de género, podemos observar que ha habido un aceleramiento en lo que significa la protección de la mujer en los casos de violencia, que antes eran simplemente no considerados un problema social, eran considerados una parte más de la relación entre mujeres y hombres. El hombre podía maltratar, podía pegar o podía castigar a la mujer, ¿no? Todavía vemos a muchos hombres que tienen este concepto entre las personas que maltratan. En esa estrategia de avance de la igualdad se produce socialmente un contramovimiento que está formado por varias estrategias de alguna forma organizadas. Yo digo, por un lado está el tema de desacreditar a las madres que denuncian violencia de género o abuso sexual intrafamiliar por parte del padre, y para eso se utilizan discursos que denuncian un beneficio secundario en estas denuncias, el querer quedarse con la casa, el dinero, todo esto que está en el imaginario popular y que se va fortaleciendo con este tipo de discursos. O el famoso discurso del SAP, ¿no? Del síndrome de alienación parental, que ya Sí. A ver, una de las cuestiones que también quería que dialogáramos, que viéramos aquí, es que, como sabéis, en el 2020 el Consejo General sacó un decálogo sobre el tema del SAP, ¿no? En tanto estamos hablando a este constructo teórico que usa este argumentario, ¿verdad?, en el que se utiliza en los juicios conflictivos, sobre todo en situaciones de familia, en el ámbito penal, donde tenemos menores implicados, situaciones de separación, de divorcios, en fin, situaciones verdaderamente complicadas. ¿Creéis que esta coordinación de parentalidad está reintroduciendo el tema de la figura del SAP? Absolutamente. No lo decimos solamente nosotras, sino que la Asociación de Juristas Temis lo plantea también en uno de sus documentos, y algunos otros estudios que plantean lo mismo, ¿no? Es una figura que ya Richard Gardner, el creador de este pseudosíndrome,
planteaba como una figura importante terapéutica, una terapia forzada, le llama él, la terapia de la amenaza, con la que debería forzarse a las madres, porque además habla de mujeres madres, a aceptar cualquier tipo de revinculación de los niños y niñas con su padre, independientemente de lo que éste haya podido hacer, porque siempre parte del supuesto de que es falso, ¿no? Veo que María cabecea. Cuéntanos, María. Sí, no, al hilo de lo que estaba comentando Karina, resulta paradójico que tengamos marcos normativos que por una parte garantizan los derechos de la infancia y que por una parte priman el interés superior del menor y de la menor por encima de todo, y luego paradójicamente la actuación judicial está vulnerando y yendo en contra de esos derechos de la infancia, ¿no? Y esto lo enlazo con lo que comentaba Karina, de esa reacción de determinados ámbitos contra el avance de los derechos de las mujeres y el avance del feminismo, en definitiva, ¿no? Ya desde los años 90 Susan Faludi hablaba de la reacción patriarcal, ¿no? Y cómo desde determinados estamentos donde quizás más profundamente patriarcales, y en este caso la justicia históricamente ha sido un ámbito muy masculinizado y con una visión también muy adultocéntrica, porque aunque en el papel primen, es decir, en el papel, en las leyes, por escrito queda precioso, el interés superior de la infancia, lo cierto es que se sigue teniendo una visión muy adultocéntrica y muy de primar los derechos de las personas adultas, pero no solo los derechos de las personas adultas, sino los derechos de los varones adultos. Es decir, el derecho del pater familias sigue prevaleciendo frente a los hechos probados de situaciones de violencia o las acreditaciones de situaciones de violencia que se establecen, por ejemplo, por parte de los servicios sociales especializados en violencia de género, aunque no sean acreditadas judicialmente, pero sí han sido acreditadas técnicamente, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos un marco jurídico en nuestro país, la ley 8, la ley orgánica 8/2021 de este año, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que esta propia ley orgánica desestima la utilización del síndrome de alienación parental, por ejemplo, en el abordaje y en la atención a la infancia por parte de cualquier ámbito, por parte de cualquier sistema de protección. Sin embargo, frente a la existencia de esos marcos jurídicos, que ya no solo tenemos una ley de este año, pero es que si nos remontamos a la ley orgánica de protección jurídica del menor del 96, a las modificaciones del año 2015, es decir, todos los marcos normativos garantizan el que se tenga en cuenta y el que se escuche, fundamentalmente el que se escuche a la infancia. La propia Convención de los Derechos de la Infancia plantea la necesidad de escuchar a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Sin embargo, seguimos teniendo respuestas judiciales absolutamente lesivas con los derechos de la infancia y la adolescencia y absolutamente adultocéntricas y absolutamente patriarcales. Y en ese sentido, la instauración o el intentar entrar con calzador de esta nueva figura va un poco en esa línea, ¿no? Cuando por otro lado, y eso lo aportarán y lo profundizarán las compañeras, ¿no? Cuando por otro lado, yo soy de las que defiende perfiles profesionales con formación universitaria, de nuestro perfil profesional, que ya existe en los equipos psicosociales, y no la creación de nuevas figuras, que si coordinador de parentalidad, que si coordinador de protección a la infancia, que si mediación, que si no sé, es decir, hay un montón de figuras que no se tiene claro qué perfil profesional, es decir, qué hay que saber para ejercer esa competencia profesional, esa figura profesional. Y eso es muy peligroso, porque ahí me puedo encontrar con que cualquiera, a la alegría, interviene con la infancia sin tener competencias para ello. Quería incorporar este elemento que lo nombraba antes también Diana, en la parte de esto, de los equipos psicosociales, ¿no? De que esta figura del trabajo social está dentro de esos equipos psicosociales.
quizás la clave, ¿verdad? En tanto estamos hablando de empleo público, de personas colegiadas, con independencia, con formación específica, más allá de que tengamos que seguir hablando de esta formación con perspectiva de género en todos los ámbitos, porque hablamos del mundo de la judicatura y de las fuerzas de seguridad, y yo digo que también en nuestra profesión, claramente, ¿no? Entonces, que si entendéis que la apuesta tendría que venir, además de esto, un servicio dentro del ámbito de la judicatura y reforzar estos equipos profesionales. Más que, porque lo decías antes también, Diana, ¿no? Es que estamos hablando de servicios externalizados, de servicios privados, ¿no? ¿Qué pensáis? Efectivamente, hay una necesidad de ampliación de los equipos psicosociales, fundamentalmente, bueno, en juzgados de familia y en juzgados de violencia sobre la mujer y en juzgados no especializados, en general no especializados en violencia también, para todos los demás delitos, ¿no? Fundamentalmente para responder al apoyo a los jueces, juezas y a los tribunales en general, que necesitan tener a esas expertas y expertos en relaciones familiares con perspectiva de género, con perspectiva de infancia y con perspectiva de derechos humanos, que eso no hay que olvidarlo en ningún caso. Yo querría introducir un dato que efectivamente hace ya años que sabemos que la violencia machista, la violencia de género se denuncia únicamente en un 20 y pico %, que la mayor parte de las mujeres que son víctimas de violencia salen de esta situación a través del divorcio. Entonces se encuentran en los juzgados de familia. ¿Qué pasa en los juzgados de familia? Pues que allí dan por hecho que no hay violencia. Allí falta esa visión de perspectiva de género, de reconocer la desigualdad y de actuar para compensar esas situaciones de desigualdad y poder realmente tener un trato justo y adecuado para, sobre todo, el interés superior de las niñas y los niños. ¿Qué pasa con los juzgados de familia? Pues que, de alguna manera, al no haber sentencias de violencia de género, dan por hecho que no existe la violencia y en el momento en que niegas la violencia, cualquier manifestación de que ha habido violencia, cualquier negativa a cumplir un acuerdo, algún consenso con la persona de la que te has divorciado por la violencia, pues se interpreta como una obstaculización a favorecer los derechos de los propios niños y niñas. Entonces, lo que hay que poner en el punto es principalmente cuáles son esos derechos de la infancia, en ese momento en el que los padres se separan, y reclamar efectivamente no solamente equipos psicosociales, hablaríamos del doble de profesionales de las que estamos ahora en los juzgados. ¿Por qué? Pues porque así podríamos dedicarle el tiempo en los casos en los que hay conflicto, en los que hay dificultades, en los que hay dudas, a poder hacer el seguimiento. Un seguimiento, habría que hacer un informe psicosocial y proponer un seguimiento a 3 meses vista, 6 meses vista, y con el número suficiente de profesionales esto se puede hacer. Actualmente es más difícil y, por tanto, los propios juzgados, los propios jueces están reclamando respuestas, ¿no?, a estos casos que ellos consideran enquistados, cuando lo que puede haber detrás es una violencia machista no reconocida judicialmente, aunque en muchas ocasiones, como bien has dicho, María, se reconoce a través de los recursos o incluso, bueno, pues se reconoce en los casos de abusos sexuales infantiles a través de los informes de los propios servicios de atención a la infancia. Pero llega el equipo psicosocial y quizás este equipo psicosocial pues no tiene o el tiempo o no, bueno, pues hay casos en los que no se acepta que se haga la valoración psicosocial porque no quieren ir más deprisa. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, hay que demandar más equipos psicosociales especializados y muchos más. No valen con 4 más. A mí me gustaría, en este punto, reforzar lo que ha dicho Emi, que me parece muy importante, ¿no? Que no es una cuestión únicamente, que también, de qué disciplinas se están ocupando del tema, ¿no?, sino es una posición ideológica en el sentido de cuál es la mirada que tenemos sobre la realidad. María decía antes que hay que plantearse bien en lo que es el interés superior del menor. El problema con el interés superior del menor es que todo el mundo lo utiliza en uno u otro sentido, incluso contradictorios. Porque para un sector, para este sector reaccionario que estamos hablando, el interés superior del menor es tener vínculo con su padre.
masculino. Este es el interés superior del menor. Entonces, todo su trabajo está enfocado en esto. Hay una orientación ideológica en este sentido. Me gustaría por eso también lo hacemos los trabajadores sociales, como decía Emi. Hay que tener un poco de abrir la mirada, de estudiar, de formarse, de ver otras posibilidades. Me gustaría puntuar muy rápidamente lo que estaba planteando de cuál es esta estrategia y cuáles son los ejes fundamentales en los que el coordinador de parentalidad tiene cabida. Y es que no solamente se desacredita a las madres que denuncian especialmente violencia de género y así, el planteamiento que decía Emi de conflictivo, casos conflictivos, lo que remite es a violencia. Pero no se habla de violencia, se habla de conflictivo, que parece una situación de igualdad, ¿verdad? No solamente se desacredita a los niños, como decía María, en el tema de la denuncia de abuso sexual infantil, se les acusa de que esos niños son falsos, se les aplica la teoría de la falsa memoria, que es fraudulenta, como se ha demostrado en la teoría científica. Se plantea, yo quiero leer una cita de Gardner, del autor del SAP, que decía, creer a estos niños, creer que un padre a sus 30 o 40 años ha abusado de ellos, es creer que ha cambiado su orientación sexual de la recta heterosexualidad a la pedofilia. Esto es imposible, decía él. ¿Basado en qué? Solamente en el testimonio de un niño. Por lo tanto, el niño es el que está errado, nunca el adulto. Y como decía ante las compañeras, la Convención de los Derechos del Niño lo que plantea es que escuchar a los niños y creer a los niños y en niñas cuando están hablando y cuando están planteando algo tan traumático. Otra estrategia, el negacionismo. No de los psicólogos, no de los trabajadores sociales o trabajadoras sociales, sino de los médicos también. Partes de lesiones donde no registran las lesiones como abusos, las registran como hematomas, como moratones, pero no ponen su probable etiología, su probable causa, ¿no? Es una forma más de contribuir a que se invisibilice esta situación. Desacreditar o plantear denuncias de mala praxis o falso testimonio a las profesionales que se comprometen, que se juegan, que escriben en los informes, para que no haya más profesionales que estén en esta situación. Captar a profesionales a través de los cursos de formación con esta línea teórica e ideológica, formándoles en la importancia del padre como eje fundamental, en una línea muy conservadora del planteamiento de la familia unida pese a lo que pase, ¿no? No importa lo que pase, hay que trabajar para que la familia esté unida. No entender que un niño una niña necesita un padre y una madre cuando ese padre y esa madre cumplen las funciones de verdad, de amor y cuidado, no cuando es simplemente un progenitor. Y termino. Aplicar la terapia de la amenaza de Gardner. Estos profesionales de coordinador parental están aplicando amenazas, están aplicando cuestiones que rompen todos los códigos éticos de cualquier profesión. Amenazas muy fuertes. Yo tengo algunos ejemplos que luego podré avanzar. Y sí, un apunte. Perdón. Termino para puntuar estas últimas líneas que hacen la estrategia, ¿no? El lobby en los juzgados, están regalando libros ProSAP a los jueces, a los equipos psicosociales, planteando que esta es una teoría científica, publicaciones de artículos. Hay toda una avanzada de este sector reaccionario impidiendo el acceso a la justicia y a la igualdad de derechos de mujeres y niños. Ahí está mostrando... Este libro lo regalaron el lobby. Directamente lo llevaron a los juzgados a ponerlo encima de la mesa de los jueces, juezas y equipos psicosociales. María. Y por último, hablar de los adultos que contaminan el testimonio infantil. Plantear que los niños son manipulables o fácilmente sugestionables cuando un hecho como el abuso sexual infantil, como la violencia hacia la infancia, es terriblemente traumático cuando viene una figura de apego y cuando ese niño va a estar reeditando y necesitando una terapia durante mucho tiempo. Entonces, es trivializar, es considerar banal su testimonio, no, restarle importancia, y todos estos puntos sumados hacen una estrategia de avance que como trabajadoras y trabajadores sociales tenemos que parar, tenemos que frenar y tenemos que dar el paso de saber qué es lo que están haciendo, porque también están captando a muchos profesionales como planteando un espacio de trabajo posible. María. Sí, un apunte al hilo de lo que estaba planteando Karina, de
de qué es el interés superior del menor y que a veces se considera que el interés superior de la infancia es estar con su papá y con su mamá, a pesar de que su papá les esté violentando, les esté dañando y les esté causando el mayor daño posible, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos claro como profesionales del trabajo social poner en palabras, es decir, definir qué entendemos por interés superior del menor. Y el interés superior del menor, de la menor, es todo aquello que no les dañe, todo aquello que no les cause sufrimiento, todo aquello que les proporcione bienestar, que les proporcione seguridad, que les proporcione vínculos. Es decir, es trabajar desde la perspectiva no solo feminista, sino desde la perspectiva de la cultura del buen trato. Es decir, cuando un niño o una niña te dice que no quiere ver a su papá, o que yo he tenido criaturas aterradas, llorando en mis brazos, diciendo que no quieren, que tienen terror y que no quieren ver a su papá porque les hace esto, ¿por qué les obligan a ir a ese sitio a verlo, por esos puntos de encuentro? ¿Por qué les obligan a ver a ese señor que les ha hecho tanto daño, ¿no? Entonces, el interés superior de una criatura no es vincular con una persona que daña. El interés superior de una criatura es sanar esas heridas, sanar ese daño y crearle condiciones de seguridad, de afecto, de protección que necesita la infancia y que necesita la adolescencia. Cualquier elemento, sea su padre, por muy padre que sea, que cause daño a esa criatura, eso está yendo en contra del interés superior de la infancia. Y eso lo tenemos que tener muy claro como marco de referencia, porque venimos arrastrando una cultura donde se ha primado nuestra intervención profesional, incluso se ha primado la intervención con las personas adultas de la familia y normalmente con las madres, que son las que responden, porque esos padres ausentes y esos padres con los que decimos es que no se puede trabajar porque no viene, porque no acude, porque claro, porque el padre pasa. Entonces focalizamos en las madres todos los objetivos de una intervención familiar cuando una parte de la familia está ausente, ¿no? Y focalizamos en las personas adultas y no consideramos ¿Qué percepción tienen las criaturas de sus progenitores, del cuidado que les prestan, de la atención que les presta, de cómo viven la separación, el divorcio, el daño que les ha podido causar todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es un poco también cambiar esa mirada, ¿no? Y eso parte de una mirada feminista, eso parte de una mirada no adultocéntrica y eso parte de una mirada integral de concebir a los niños y a las niñas como sujetos de derecho. Porque sabemos, ¿no?, que detectar esta situación de alta conflictividad, que siempre es un elemento, eso lo tenemos seguro, ¿no?, en estos escenarios, para vosotras, ¿cuáles serían esos indicadores claves? Así por un poco brevemente, ¿no?, para detectar esta alta conflictividad, esta situación en la que desde la profesión tenemos que decir, bueno, vamos a poner una mirada lo suficientemente objetiva como para detectar esto y evitar, pero claro, yo os oigo hablar y una piensa, y estas criaturas que decía María, ¿no?, y estos menores, cuando supongo que dar el paso de denunciar, de verbalizar, ¿no? Si en los adultos ya verbalizar las situaciones, yo siempre digo, cuando las verbalizas parece que es como el puzzle, ¿no?, mental, que ya lo empiezas a configurar, lo pones en su sitio. Pues estos niños, estas niñas tan pequeñas, cuando se encuentran en una situación de esta naturaleza, si la verbalizan y realmente nos dejamos un poco abandonados, ¿no? O sea, no los creemos. La palabra de un niño y de una niña tiene que tener valor. Exacto. Porque esa es la clave, creerle. Lo primero que hay que hacer, si tenemos en cuenta ese interés superior, es creer el relato. Y luego investigar, y luego valorar, pero primero creer y proteger. Es decir, si un niño o una niña dice no quiero ver a mi papá, o me hace daño, o me ha hecho esto, o me ha pegado, o me ha tocado, o sea, lo que sea, lo primero es creer y proteger. Y luego ya seguimos el proceso, verificamos información, recabamos información del sistema educativo, del sistema sanitario, del sistema de servicios sociales, de donde sea. Pero no se está haciendo eso. Es decir, si creemos y protegemos, proteger es impedir que esa criatura tenga contacto con ese presunto agresor o con esa persona
que esa criatura refiere que le está dañando. Y no se está sopesando y no se está valorando el impacto tan terrible que tiene el daño en la infancia. Es decir, es que luego hablamos que si los índices de suicidio, que si las consultas de salud mental saturadas, que si estas criaturas con problemas de conducta y con trastornos de todo tipo en los centros educativos, pero ¿cuál es el origen de eso? Y el origen de muchos de esos trastornos, entre comillas, está en el daño vivido, está en las violencias vividas y está en que las personas adultas que tienen que ser responsables y que tienen que proteger y cuidar a la infancia y cuidar a esas criaturas no lo han hecho. Sencillamente, es decir, creer y proteger. Y luego ya seguimos. Yo quisiera añadir, efectivamente, María, creer, proteger y ser consciente del impacto, el impacto emocional, de lo traumático que es vivir experiencias de abuso y de violencia cuando eres un niño, una niña, un adolescente, y además apoyar también a la madre o a las figuras parentales que están siendo protectoras, porque esas figuras parentales también reciben un trauma, también para ellas también es un choque tremendo el asumir, bueno, pues que no pueden confiar en la persona en la que hasta ese momento quizás sí estaban confiando y en que tienen que tomar una actitud protectora. Y si las instituciones y las profesionales están a su lado, esa madre que al principio puede estar dañada también por la violencia machista, puede estar también en shock, bloqueada, no queriéndose creer, o incluso puede que no haya protegido al principio, que también puede pasar. Si las instituciones la estamos apoyando, va a empoderarse a nivel individual, va a asumir esa responsabilidad parental y, desde luego, va a proteger como protegen muchas. Pero es fundamental que nosotras las apoyemos, porque si no es así, no solamente y encima la revictimizamos, lo que estamos haciendo es diciéndole a ese niño, a esa niña, que no tiene que decir nada, que su seguridad y su salud no son importantes y que su madre no tiene capacidad para protegerle. Con lo cual, también le estamos privando de la estabilidad y de la seguridad de tener una figura protectora. Con lo cual es bastante más gordo. El tema, la verdad es que es, pues eso, interesante, profundo y de mucho calado, lógicamente, dentro de nuestra profesión y en el ámbito de lo que son las ciencias sociales. Pero, bueno, los tiempos son los tiempos, tenemos un poco que ir terminando. Tengo dos preguntas que quiero haceros a cada una de vosotras e intentar ser concretas para no irnos mucho, ¿no? Bajo vuestro criterio, ¿qué herramientas podrían ser las útiles para el trabajo social, para las trabajadoras y los trabajadores sociales, para generar estas relaciones de ayuda y de apoyo en estos procesos, ¿no? ¿Qué recomendaciones daríais? Que queráis, un poco brevemente por los tiempos. Bueno, yo diría que no olviden nunca que ningún derecho de visita, como dice el Convenio de Estambul con el que hemos empezado, ningún derecho de visita tiene que poner en peligro la seguridad y la salud, también la mental de la infancia, y que cuando estamos con una situación en la que hay problemas de custodia, tenemos que escuchar a los niños y las niñas en la mejor de las condiciones, hablar con ellos en un lenguaje que ellos entiendan, que ellos se sientan cómodos, ellos y ellas, y que lo primero son ellos y ellas y su seguridad. Y después, que el delito se pueda demostrar o no se pueda demostrar, eso ya es función del ámbito judicial, es secundario. Lo primero son ellos, ellas y su protección. A mí, en este sentido, de lo que estaba diciendo Diana, me parece muy importante partir de la base de que no somos jueces, que a veces nos ponemos en ese lugar, ¿no? De tener que tomar la decisión de si es cierto o no es cierto, mirar con desconfianza y con lejanía. Judith Garner, que es una de las especialistas, Judith Herman, una de las especialistas en trauma, dice que cuando hay una situación muy traumática, la persona en general, no solamente la infancia, sino la persona, la dice de tal manera que parece algo irrelevante, pero está necesitando de que tú abras un espacio para la escucha en ese momento. Si no estás formado en trauma, hay que formarse, hay que considerar que te van a tirar como la caña de pescar para ver si puedes escuchar esto y abrirlo y dar un espacio de respeto, porque es tan importante nuestra posición como profesionales. Somos la representación para esa persona o para esa niña o para ese nene
la representación de lo que es la sociedad. Si no escuchamos, si no hacemos justicia, el sentido de justicia es inherente a cada ser humano. Si está contando algo terrible que le ha pasado y lo que se encuentra es desconfianza, lejanía, y que a su madre se la cuestione y se la coaccione para que se avenga a mantener la familia unida, lo que estamos haciendo es una revictimización y un daño. Entonces, creo que hace falta herramientas, formación que no tenga que ver con este modelo de familia tradicional y conservador en el cual el padre es el único importante, y una posibilidad de pensar que esta figura de coordinador parental es una figura coactiva que está ejerciendo coacción para implementar este vínculo paterno-filial por encima de todo, y que esto está en contra de nuestros principios, nuestro código deontológico, está en contra de los códigos éticos de todas las profesiones. Sí, efectivamente, yo sumarme a lo que ya han comentado. Yo creo que necesitamos, como profesionales del trabajo social, profundizar en formaciones que nos den esas herramientas, ¿no? Herramientas para la detección, para saber mirar con esas gafas de color violeta la realidad, para saber evaluar el impacto de las violencias y sobre todo lo que decíamos, es decir, es clave la escucha, es clave la credibilidad, o sea, darle credibilidad a lo que nos cuentan y establecer espacios de seguridad y mecanismos protectores, es decir, que las criaturas, que sus madres, que las mujeres vean en nosotras elementos de apoyo y no de cuestionamiento. Porque como decía Karina, es decir, en trabajo social no somos policías, no somos fiscales, no juzgamos. Es decir, creemos, apoyamos y acompañamos el proceso hasta que la persona tenga las suficientes herramientas y la suficiente autonomía pues para afrontar la situación de violencia, la situación de daño que ha vivido, ¿no? Con la suma de otros perfiles profesionales y con la suma de diferentes sistemas, pero sí es importante tener esa formación con perspectiva feminista y luego formación específica y tener sentido crítico para cuestionar esas otras formaciones que no ofrecen un enfoque validado científicamente o que todavía siguen legitimando planteamientos anticientíficos como el síndrome de alienación parental, ahora llamado de otras maneras, porque cada vez le cambian el nombre para incluirlo. Parentales. Sí, todo eso, hay un batiburrillo ahí de nombre, pero en el fondo lo que subyace detrás es lo mismo. Es el cuestionamiento de las madres y es el considerar que las madres son esas perversas brujas manipuladoras, ¿no? Cuando lo que en realidad son mujeres protectoras que están defendiéndose a sí mismas y defendiendo a sus criaturas. Eso es. Porque, claro, la clave, es para terminar, pero por centrar, la clave la tenemos en detectar con claridad las situaciones de alta conflictividad y no confundirlas con las situaciones de violencia de género. Es decir, si no tenemos esta mirada de perspectiva de género, es posible que no la veamos. Es posible que con la mejor de las voluntades pues se nos escapen matices y detalles que a mí la verdad es que me preocupa cómo en los menores, cuando dan el paso enfrente, tiene que ser durísimo, porque claro, este tipo de situaciones se generan siempre en un espacio de familiaridad, en un espacio de intimidad, en un espacio que se entiende y se presupone de protección, ¿no? Y efectivamente, pues encontrarse con que no se les cree, que no los vemos, que no los reconocemos, tiene que ser verdaderamente complicado. De hecho, sabemos que efectivamente el haber sufrido abusos sexuales en la infancia o violencia de género cuando eres pequeña o pequeño son factores de riesgo a la vez que factores de vulnerabilidad para ser víctima de violencia de género o de violencia sexual en futuras situaciones, ¿no? O sea, realmente lo que estaríamos haciendo también sería prevenir, quiero decir, que es la manera de atajar no solamente la violencia sobre la infancia, sino también
situaciones de violencia que se darían en el futuro. Yo creo que no se puede plantear, que es una cosa que hacemos mucho en la profesión, no podemos plantear como una relación conflictiva, como una relación de igualdad, lo que no es igual de base, ¿no? No es igual de base por la cuestión estructural de siglos que hemos planteado del pater familias, pero no es igual de base tampoco cuando la madre, cuando la criatura te está planteando una situación de violencia o de abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Entonces, son situaciones muy, muy terribles que necesitan un respaldo del profesional, no el cuestionamiento, no la misoginia, no el pensar las mujeres están manipulando para querer perjudicar al padre, que es un pensamiento que subyace a todas estas corrientes conservadoras que están formando a los profesionales. Lamentablemente, están formando a los profesionales. Bueno, pues muchas gracias. Yo concluiría con una frase muy brevemente, ¿no? Y es que todo lo que no es buen trato es maltrato, ¿no? Y las relaciones de ayuda, las relaciones de apoyo, las relaciones de reconocimiento, de fortaleza en lo individual, sobre todo pienso fundamentalmente en los niños y en las niñas, pasan porque los veamos, porque los tratemos bien, porque los consideremos, porque les demos este acompañamiento tan necesario ante una situación verdaderamente preocupante, ¿no? Como es la que acabamos de describir esta tarde. Yo os agradezco encarecidamente vuestro compromiso, vuestro trabajo diario, que sé que estáis en él constantemente. Y bueno, pues es verdad, en esta profesión hay muchas veces que tenemos que poner en abierto aspectos que son complejos, que tienen muchas aristas, pero no por esto es importante entrar en los discursos, en el análisis, con método y con rigor. Así que gracias por vuestra colaboración y porque sigamos trabajando en nuestra profesión por avanzar y por hacer el trabajo lo mejor que podamos, ¿no? Y por tanto, gracias Diana, gracias María, gracias Karina. Un abrazo y aconsejo por esto tan importante. Bueno, sabéis, ¿no? El consejo está a disposición de la profesión y seguiremos trabajando codo a codo con distintos temas en los que creamos que tenemos que poner una mirada con más lupa, ¿no? Así que, nuevamente, muchas gracias y estamos en contacto seguro. Gracias. Gracias. Venga, gracias. Un placer.